Cuando comencé en los caminos del Señor, yo creía que era todo lo mismo, porque suena como que es todo lo mismo, de creer a seguir. Es como que uno da por sentado que debe ser así todo cristiano. Y sí, debe ser así de alguna manera, pero no lo hacemos realmente como debe ser. Entonces las grandes preguntas que surgen son, cuando uno ya conoce al Señor y empieza a caminar en su camino, valga la redundancia, la gran pregunta que surge es, ¿somos creyentes o discípulos? ¿Nos consideramos creyentes, cristianos? ¿Nos consideramos discípulos de Jesús? ¿Qué creemos que significa ser discípulo de Jesús? ¿Qué creemos que significa ser cristiano? Bien, tenemos un sinfín de preguntas para hacernos y la verdad que a veces no entendemos bien la diferencia que es entre creer, ser creyente y ser discípulo. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Jesús nos llama a algo más que creer en Él, nos llama a seguirlo y a ser sus discípulos. Fíjense que en la palabra de Dios, la palabra cristiano en el Nuevo Testamento está 3 veces y la palabra discípulo más de 260 veces. O sea que, ¿dónde está la importancia de entender que nosotros, más allá de creer en Jesús, que es básico para todo cristiano, tenemos que entender que debemos ser discípulos de Jesús? Se piensa normalmente, yo pensaba eso, que uno puede ser cristiano sin ser discípulo. Y eso, lamentablemente, es una gran mentira del diablo, que la ha insertado en muchas iglesias, y teniendo en cuenta que la iglesia somos nosotros en nosotros. Que podemos ser creyentes, pero no discípulos. Y no se puede ser creyente sin ser discípulo. Creer, diría, que es el primer paso y es el paso más importante. Creer, cuando nos comparten una palabra, cuando alguien se acerca y nos dice, allí está Jesús para ayudarte, para acompañarte, para darte vida. Por supuesto que tenemos que creer, pero nos quedamos con esa. Y es mucho más allá el Evangelio. La venida de Cristo significa un montón de cosas en nuestras vidas y es mucho más allá, es más profundo. Para que el Evangelio de Cristo se pueda y se deba divulgar, debemos ser discípulos. Para el cristiano muchas veces es lo mismo ser, como dije, creyente que discípulo. Entonces, ¿qué es un creyente? Un creyente es alguien que ha puesto la fe en Jesucristo como Salvador y Redentor. Eso es un creyente. Hasta ahí muchos dirán, yo creo. Pero ojo, en la palabra de Dios nos dice en Santiago 2:19, ¿no saben que los demonios también creen y tiemblan? O sea, a ver, fíjense la diferencia entre discípulo y creer solamente. Creer creemos todo y sabemos que Dios existe, hasta los demonios saben, obviamente. Ellos saben, creen que Jesús es el Hijo de Dios y tiemblan, como debiéramos hacer nosotros, que no lo hacemos muchas veces, Pero los demonios no pueden ser discípulos. Nosotros sí. Un discípulo, según la palabra de Dios, es alguien que no solo ha creído en Jesús, sino que también ha decidido seguirle y aprender de él. Un discípulo es alguien que busca crecer en su fe y en su relación con Dios. En la antigüedad, cuando un maestro estaba, póngale como yo ahora, estaban los discípulos allí, prestándole suma atención, aprendiendo, tomando sus enseñanzas para después salir y divulgarlas con el total convencimiento de que lo que dijo su maestro es la verdad y es lo correcto.
Eso es un discípulo. Si nosotros creemos y nos vamos a nuestra casa y nos quedamos con que creemos y ponemos música cristiana y también oramos y adoramos al Señor, pero nos encerramos en la burbuja del hogar y no proclamamos el Evangelio, no somos sus discípulos. La palabra de Dios nos dice que en la gran comisión, antes de irse Jesús a ascender a los cielos, reunió a sus discípulos y les dijo, Mateo 28, 19, 20, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ver, ¿qué dijo Jesús? Id pues y haced discípulos en todas las naciones. No dijo id y haced creyentes. Ahora sí, tenemos que predicar el Evangelio, compartirlo, pero tenemos que enseñar. ¿Por qué hay tanta superficialidad el día de hoy en el cristianismo? Porque no enseñamos. Los que conocemos de años no enseñamos la palabra en la profundidad que la palabra tiene. Entonces se quedan con el creer. Por supuesto, cualquiera puede creer. De hecho, hay muchos que creen y dicen, como en algún momento de mi juventud yo también supe decir, creo y sé que hay un Dios, pero yo hasta ahí llego. No me hablen de nada, no quiero saber más nada, mucho menos ir a una iglesia, mucho menos reunirme. Yo creo que hay un Dios, sé que hay un Dios. A ver, es casi innegable hasta para el mismo ateo que termina reconociendo que hay un ser todopoderoso, aunque no lo quiera reconocer públicamente. Creer, digamos que es lo, entre comillas, más fácil. Nos vamos a nuestro hogar, como dije, creyendo y nos sentimos cómodos porque creemos y sabemos que Dios está ahí. Pero la gran comisión de Jesús nos dice a nosotros, id y haced discípulos. El haced es una acción, no es quedarnos en que creemos nada más. Es la obligación que tenemos como cristianos de ponernos en marcha, en movimiento y haced, o sea, compartir la palabra a todo aquel que esté al alcance de la mano. No necesitamos todos ser misioneros y viajar al África, a Europa. Basta con que en el barrio le prediques a tu vecino, a tu conocido, al verdulero, al carnicero, a quien se te cruce, que vos veas que necesita conocer al Señor. Pero conocerlo profundamente, no es hacerle hacer solo la oración de fe. ¿Está mal? No, porque si no va a decir alguno, oh, bueno, está mal. No está mal que uno le haga hacer la oración de fe a alguien, como suelen decir. Le hice hacer la oración de fe y reconoció al Señor y todo eso, listo. La persona se va con esa oración creyendo que ya está. Como que después por eso surge que algunos terminan creyendo que el nombre de Jesús es como una invocación mágica o que la sangre de Jesús es como un amuleto, porque se quedan con esa oración de fe. Ahora, ¿cuál es la obligación de nosotros, lo que nos decimos creyentes y discípulos? Es hacer la oración de fe, pero después a la persona, si la persona está apta y quiere, enseñarle quién es Jesús realmente. Compartirle palabra, compartirle versículos, guiarlos hacia la palabra de Dios para que sepan dónde empezar a leer y a conocer al Señor. Pero para ser sus discípulos nosotros y poder hacer eso, tenemos que hacerlo nosotros primero. Si nosotros nos quedamos con que vamos a la iglesia o nos reunimos en reuniones de oración o nos reunimos 2 o 3 a charlar lo que sea de la palabra del Señor y nos quedamos con eso y no abrimos nuestras Biblias y no buscamos, no podemos hacer que otro haga lo mismo porque de hecho no lo hacemos nosotros. Hasta aquí voy, se entiende, por ahí un juego de palabras los he confundido. Pero el ser discípulo
es fundamental para nosotros y es importante para la obra de Dios en este mundo, en esta tierra, en esta vida. Porque si nosotros no discipulamos a otros y los hacemos que sean realmente seguidores de Jesús, la gente se queda en con que, sí, yo sé que existió Jesús. A ver, yo sé que existió San Martín, pero eso no me hace soldado. Yo sé que existió Napoleón, pero eso no me hace conocedor de qué hizo Napoleón en toda su vida o qué dejó de hacer. Podemos saber quién es tal o cual persona, pero no nos hace sus discípulos el simple hecho de conocer que existió esa persona. Nos hace su discípulo cuando nosotros tomamos sus enseñanzas, las incorporamos a nosotros y las compartimos con otros. Y hacemos que esa persona siga trascendiendo por los siglos. Y esa es la gran comisión, que nosotros hagamos que el Evangelio, que la vida de Jesús siga trascendiendo hasta su regreso. Y sean muchos los discípulos, sean muchos aquellos que cuando el Señor descienda nuevamente, cuando el Señor se presente, estén allí a sus pies, prestando atención al Señor y no distraídos en otras actividades. O de repente Jesús aparezca y no sepan quién es. Estoy muy seguro que si hoy Jesús apareciera en distintos lugares, ni hablar en iglesias también, muchos no sabrían quién es, no lo reconocerían, hasta podría ser echado del lugar. Porque nos quedamos en que creí que había un Jesús. La historia lo dice también. La palabra de Dios lo dice, pero la historia también. Hay hechos que demuestran que existió Jesús y terminamos creyendo que es así. Pero eso no nos hace sus discípulos. Si yo no aprendo de Él, si no busco, no voy a ser un discípulo de Jesús. Y hay diferencias grandes entre ser creyente solamente y ser discípulos. Por ejemplo, el creyente mira la cruz. El discípulo toma su cruz. El creyente obedece a Dios cuando le conviene. El discípulo obedece sin importar el resultado. Un creyente decide una vez, creo. Un discípulo decide diariamente, permanentemente. Creo, sigo, aprendo, enseño, comparto, permanentemente. Los creyentes se enfocan en la vida eterna, llegar al cielo. Los discípulos se enfocan en las recompensas eternas que vamos a tener en el cielo. Un creyente ve la iglesia como un servicio al que asistir. Un discípulo se ve a sí mismo como iglesia. Un creyente vive una vida salvada. Un discípulo vive una vida llamada. La gran diferencia. Me voy contento porque acepté a Cristo y la palabra dice que voy a ser salvo. Y ahí se queda el creyente. El discípulo sabe que el Señor lo ha llamado para hacer una gran obra, que es divulgar el Evangelio, y se va y su vida la hace con ese llamado, portándolo a todos lados. Un creyente hace el cielo, un discípulo hace historia. Un creyente recibe a Jesucristo, un discípulo representa a Jesucristo. Un creyente busca que le animen. El discípulo siempre está animado y animando a otros. El creyente reclama que le visiten, el discípulo visita. El creyente espera que le oren, el discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas, el discípulo está listo para asumir responsabilidades. El heme aquí, Señor, lo tiene grabado en su pecho. El creyente se entrega en parte, el discípulo entrega su vida entera. El creyente suma,
el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente sueña, el discípulo actúa. Fíjense que sí hay diferencias. El creyente solo quiere creer y no seguir, entonces el creyente no es nada. Si solo quieres ser entregado y esforzado y no quieres creerle al Señor, tampoco sos nada. Necesitamos que nuestra vida sea sincera con nosotros mismos, y ser discípulo implica ser seguidor del Señor y vivir todos los días esforzándonos para aprender más de Él, para compartir más de Él, y entonces ahí sí somos todos para el reino de Dios. Tenemos un llamado de fe en Cristo que nos hace creyentes, pero esto tiene su consecuencia, que es ser seguidor de Jesús. Eso es lo que tenemos que entender hoy en día, salir entendiendo de que somos seguidores de Jesús, no solamente creyentes. Cada uno de nosotros está llamado a ser seguidor, discípulo del Señor. ¿Qué tiene que hacer un discípulo? En Marcos 16, 15, 16 nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Miren la responsabilidad que tenemos los discípulos, los que decimos creer y seguir a Jesús. Tenemos una gran responsabilidad porque tenemos que hacer que la gente crea. Podemos ignorar mucha gente que está al alcance de la mano y hacer que esa persona no sea salva. Según Marcos 16, entonces, un discípulo, ¿qué tendría que hacer? Hacer discípulos, compartir el evangelio, compartir la vida de Cristo, enseñar la palabra, la Biblia. Por supuesto, estudiarla para poder hacerlo. ¿Qué tiene que hacer un discípulo? También bautizar. Llevar a bautizar, o que las personas lleguen a bautizarse, porque el bautismo es un reconocimiento público, es una exposición pública, es decirle a la gente: yo soy de Cristo, lo acepto, creo y lo voy a seguir, porque Él es mi mentor, Él es mi maestro, Él es mi Señor. Eso es el bautismo. Por eso es conveniente y es como debe ser hacerlo cuando uno ya tiene uso de razón y puede elegir y decir: yo quiero a Cristo en mi corazón, y lo digo a todas voces, y una de esas voces es el bautismo. Nosotros como discípulos tenemos que llevar a la gente a ser bautizada. Como dije, también un discípulo tiene que enseñar, y para enseñar tenemos que leer y aprender la palabra de Dios, así tan simple como eso, leer, escudriñar, buscar. Hoy en día tenemos herramientas poderosas que también pueden ser mal usadas, pero bien usadas, como un Google. Es tan fácil como eso, hasta de un teléfono, y buscar un versículo y sale y te lo explica. Hasta la IA, la inteligencia artificial, si le tiras un versículo te lo explica. Y te dice por qué tenés que creer en Jesús. Hasta la IA, mira. Vamos a llegar a ese punto que va a ser más discípulo a la IA que nosotros. Y por supuesto, el discípulo tiene que predicar el Evangelio de Cristo. No complicársela con cosas difíciles o dogmas o buscarle la quinta pata al gato a la palabra de Dios. El Evangelio es simple y claro. Jesús es el Hijo de Dios. Vino a redimirnos de nuestros pecados, vino a morir por nosotros, vino para que nosotros podamos ser salvos si creemos en Él, si le aceptamos. Un Evangelio tan simple, tan hermoso, tan poderoso, tan fuerte, tan profundo, tan lleno de Dios. Ese es el Evangelio que tenemos que compartir. No hacer tanta teología. En las redes veo cómo pelean por teología.
por saber más o saber menos, discutir. No es la función de los discípulos. Nosotros tenemos que compartir la palabra, clara, concisa. Jesús nos ama, me ama, te ama. Y yo sé que Jesús vendría y moriría una y mil veces por cada uno de nosotros, con tal de ser salvo, de que estemos en la gloria de su presencia el día que partamos de esta vida. Ese Jesús simple, ese Jesús poderoso, es el que tenemos que compartir nosotros como sus discípulos. Y hacer de ese Jesús nuestro maestro diario, nuestro mentor diario, aquel que nos guía, la luz en nuestro camino en esta vida. Dios los bendiga a todos y sepamos que no solo es creer, sino hacer. Ser discípulo de Cristo es lo más hermoso que nos puede pasar como tarea en esta vida. Que Dios los bendiga a todos.